¿Cómo están amigos de SEMA? Bienvenidos a un nuevo episodio de SEMA Conecta, el podcast oficial del capítulo estudiantil de mejoramiento de la autoconstrucción de la UPC. En esta oportunidad tenemos el honor de presentarles al ingeniero Fabricio Gómez, que es magíster en gestión de edificaciones por la Universidad Politécnica de Valencia en España y además es titulado por la Universidad Católica de Santa María en Arequipa. Cuenta con experiencia liderando equipos con más de 70.000 metros cuadrados de proyectos construidos en edificaciones industriales de infraestructura y además de interés cultural. Así que, ingeniero, es todo un honor tenerlo presente con nosotros en esta entrevista y muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias a ustedes, Camila. Que tal, buenas noches con todos. Gustoso siempre de tener esta relación cercana con la academia, con estas iniciativas que son muy buenas. Para difundir un poco lo poco que hemos podido aprender en el camino y nada, conversar sobre lo que viene aconteciendo en la construcción. Claro, ingeniero, queremos conocer un poco más sobre usted. Hay muchas carreras y justo escogió ingeniería civil. Coméntenos, ¿qué lo animó a estudiar esta bella carrera? Bueno, en realidad, cuando yo ingresé a ingeniería civil, soy súper sincero, no tenía muy claro qué es lo que hace un ingeniero civil. Pero digamos, me aboqué a esta carrera porque siempre me ha gustado armar cosas, ¿no? Desde bien chiquito me acercaba a eso, ¿no? Y ya en el camino uno va descubriendo que no solamente es un tema de cálculo de estructuras o construcción, ¿no? Que la carrera es muy amplia, ¿no? Va desde desarrollo de obras hidráulicas, pavimentos, carreteras, tienes mucho campo de aplicación como lo comento, ¿no? Entonces, llegué así, yo estudié en la Universidad Católica en Arequipa, como bien lo decías tú, y bueno, vas desarrollando diferentes cursos, ¿no? A lo largo de la carrera, y yo me aboqué más a lo que es construcción, específicamente de edificaciones, pero he tenido la oportunidad de también trabajar en otros campos, como mi primer trabajo, ¿no? Cuando yo egresé, hice prácticas profesionales en Provías descentralizado, que tiene la visión o la función de mantener bien todas las vías no centrales del país. Y bueno, eso me permitió conectarme un poco más con lo rural, por decirlo así, ¿no? La parte rural del país. Y eso también desarrolló un tema más humano, ¿no? O sea, de verdad conversaba con la gente, te agradecen mucho porque le das mantenimiento a una vía que para ellos es su conexión con el mundo. Digamos que no es el pueblo en el que viven, ¿no? Entonces, por ese lado es como que descubrí un poco más la vocación de la carrera y la conecté o terminé de entender que no solamente es un tema técnico, sino que tiene mucho impacto humano en la sociedad, ¿no? Y ya después, con el desarrollo de viviendas, actividades o proyectos culturales, como también he tenido oportunidad de desarrollar, te das cuenta de que el campo de aplicación tiene mucho impacto en la sociedad, ¿no? Claro, porque el tema de transportes y comunicaciones es lo que, como el ministerio, que se llama así, conecta vidas y aparte de vidas conecta otras comunidades, porque no solamente es hacer una pista y que nos vamos de viaje por esa pista para conocer otros lugares, sino es que esas personas que están en zonas rurales puedan conectarse con ciudades más grandes y sobre todo para el transporte, porque ellos tienen otras formas de vida y además también se dedican al comercio de los productos que ellos cultivan y todo eso. Entonces, un ingeniero civil es el que hace realidad muchas cosas que las personas de a pie no vemos, pero lo necesitamos. Y coménteme un poco sobre, a lo largo de su trayectoria, ¿cuáles han sido los principales problemas que usted ha notado vinculados a la construcción informal? Bueno, he trabajado en remodelaciones. Creo que lo que más me ha sorprendido fue lo que pasó en la casa de mis papás. Mis abuelos son de Moquegua y ellos llegaron a Arequipa, de donde yo soy, por 1950 aproximadamente. Y en ese tiempo, mucho más que ahora, estaba súper presente la autoconstrucción, ¿no? Entonces, me imagino que levantaron la casa y hace un par de años nosotros la remodelamos. Y lo que encontré sí fue, ahora que tengo visión más técnica de cómo debería ser una edificación, o sea, me sorprendió que haya resistido los sismos que hay en Arequipa, hay un montón, ¿no? Encontré columnas con 3 aceros de 1/4, vertical, estribos a cada 60 centímetros, cimientos con profundidad de 40 centímetros y de concreto muy pobre.
Y eso, ¿no? O sea, si ha pasado en mi propia casa, probablemente todas las casas cercanas son así, ¿no? Y en remodelaciones es súper común encontrarlos, ¿no? Igual ese tipo de cosas, cimientos muy altos o columnas sin el recubrimiento mínimo, acero expuesto, óxido y bueno, muchas veces hasta con fallas ya estructurales visibles, ¿no? Y desde su perspectiva y sobre todo de su experiencia, ingeniero, ¿cuáles crees que son esas principales causas que impulsan o desarrollan para que exista la construcción informal en las zonas rurales actualmente? Eh, no solo en las zonas rurales, ¿no? Es la zona rural y la zona, digamos, más urbana. Yo creo Ujú. que tiene que ver con un tema cultural, ¿no? Muchas veces heredamos la autoconstrucción, ¿no? Yo recuerdo muy claramente que mis papás me decían, no, que el maestro es más barato. Y, y eso está mal, ¿no? Hay un informe de la Asociación de Desarrollos Inmobiliarios del año pasado que dice que la vivienda informal termina costando un 33% más cara que la formal aproximadamente, ¿no? Esto debido a problemas estructurales futuros, a fallas y demoras de los maestros, etcétera. Entonces, creo que es un tema cultural, creo que también es un tema económico, porque muchas veces las familias construyen de acuerdo a etapas, ¿no? Es como que recibo un poco más de ingresos y construyo los cimientos de la casa, un poco más y construyo el primer piso, luego pinto los acabados, ¿no? Entonces termina siendo como que una vida dentro de la construcción, porque nunca terminas, ¿no? Estás viviendo, o sea, te mudas con puertas de calamina muchas veces, ¿no? Y también creo que es hasta un tema de planeamiento urbano, ¿no? Muchas veces la gente tiene que vivir con lo que toca. Se ve muy claramente en Lima, en Arequipa. Tenemos una parte que es el cono norte que se ha desarrollado así, ¿no? Actualmente encuentras de todo, tienen bancos, hay mercados, todo lo que necesitan, hasta un mall, pero no hay un desarrollo, digamos, ordenado, ¿no? Entonces, creo que estas tres causas son las principales, pero sobre todo un tema cultural, ¿no? Eso es muy cierto lo que usted menciona porque hay muchas familias que construyen según cómo reciben la economía del hogar, cómo el préstamo les adquiere del banco y así poco a poco van avanzando. Y a veces vemos casas que dicen, pero esa casa solamente tiene ladrillos, no la han tarrajeado ni la han pintado, pero ya están viviendo. Es que puede ser que esas personas todavía no reciben el crédito, el crédito del banco para que sigan construyendo. Y otro punto muy importante, nosotros como profesionales, tanto como ingenieros civiles y como arquitectos, ¿cómo podríamos contribuir para poder mitigar esa problemática de la construcción informal en nuestro país? Yo creo que lo primero es tener conciencia, ¿no? Conciencia de que existe, porque muchas veces nosotros trabajamos con un sector de la población que tiene acceso a muchas más o a muchos más beneficios que, digamos, no tienen todas las personas, ¿no? Como un crédito hipotecario. eh, Todo el tiempo que yo he hecho edificaciones, mi intención era correr para hacer el proyecto rápido y bien, entregar los apartamentos pronto, pero creo que va más allá, ¿no? Entonces, siento que sí, la industria o nosotros como profesionales, y es una opinión personal, estamos un poco alejados del tema este de la vivienda real, ¿no? O sea, de la gente que necesita una vivienda. Y eso hace que ellos autoconstruyan, ¿no? Como te digo, la percepción general, pienso, de la gente es que el maestro es más barato, ¿no? Y este mismo informe que te contaba dice que el 71% de las viviendas en el Perú son o están siendo autoconstruidas actualmente, ¿no? Y de ese 71%, el 94% está desarrollada por maestros que no tienen formación técnica, no profesional, ¿no? O sea, solamente técnica. Entonces, creo que es una foto muy clara de cómo es que nosotros como profesionales nos hemos alejado mucho del sector de la población que lo necesita, o sea, que nos necesita para construir mejor. Como te digo, ¿no? La percepción te dice que el maestro es más barato, pero los números terminan diciendo que es más caro. Y usted ha liderado proyectos y también cargos de liderazgo de empresas constructoras. ¿Cómo cree que estas empresas pueden apoyar o se podría indicar implementar buenas prácticas a las poblaciones o comunidades vulnerables para que ellos entiendan y
conozcan la problemática de que si construyen de esta manera informalmente, van a tener un costo a futuro del 33% si no hubieran construido de manera informal. ¿Cómo podemos implementar o, se podría decir, concientizar a esta población? Yo creo que las empresas en general buscan tener impacto social, o yo lo considero personalmente como una buena práctica, ¿no? Entonces, parte de la construcción o digamos una parte potencial del impacto social que puede tener una empresa constructora, pienso que puede ir por ahí, ¿no? O sea, concientizar a la población sobre la realidad, sobre datos reales, por medio de capacitaciones gratuitas, se me ocurre, ¿no? O sea, reunir a mucha gente en un mismo lugar, explicarle lo que implica la autoconstrucción, los riesgos que genera, porque no solamente estamos hablando de vivimos en una zona sísmica, ¿no? No solamente es un gasto mal invertido, por decirlo así, sino vivir todo el tiempo con el riesgo y ni siquiera lo sabes, ¿no? O sea, vives dentro de la casa que se te puede caer en cualquier momento y no lo tienes claro, ¿no? No lo sabes, simplemente puede pasar. Entonces creo que las empresas privadas y bueno, también el Estado pueden invertir buscando el impacto social sobre el desarrollo o digamos la capacitación en temas de autoconstrucción y cómo evitarla. Eso es muy importante. Y chicos, los que están viendo este podcast, dejen sus comentarios al ingeniero cuáles creen que han sido o son los problemas principales cuando se construye de manera informal. Porque estamos hablando que una de las principales causas es la parte cultural, económica, pero también hay otra que nos dice, por ejemplo, la falta de información. Hay personas que desconocen el tema, que no saben qué acero colocar, qué es un acero estructural, por qué colocar este tipo de acero en las columnas. Y entonces, en esta parte, nosotros queremos preguntarle a usted, ¿cuáles son los principales problemas estructurales que sufre una vivienda cuando se construye de manera informal? Mira, me ha pasado con personas o con clientes que tienen cierto nivel de desarrollo, ¿no? Profesional, por decirlo así, ¿no? Que muchas veces el cálculo estructural manda una profundidad de cimentación o unas dimensiones de cimiento establecidas y el cliente te dice imposible, a mí el maestro me ha dicho que eso está exagerado, que está sobredimensionado, o mi vecino ha construido con cimientos de 40 centímetros, etcétera. Entonces es luchar contra finalmente el que promueve la construcción, ¿no? Quien paga la construcción. Entonces siempre es un dilema, siempre es una discusión, como ese tipo de cosas, ¿no? Me ha pasado mucho en la cimentación, pero también en la cantidad de acero, ¿no? La cuantía muchas veces es puesta en tela de juicio, por decirlo así, por el cliente. Y es tan sencillo como que él lo ve y te dice, imposible, ¿por qué tanto fierro? ¿Por qué acero de 3/4? Si mi casa solamente tiene 3 niveles. Y es difícil explicarle que no solamente analizamos un tema estático, ¿no? O sea, en el Perú la vivienda está sometida a cargas dinámicas, ¿no? Que generan torsiones en los edificios. Entonces, es súper difícil explicarle esto a alguien que no entiende el tema. Incluso a los que entendemos el tema a veces nos causa extrañeza, ¿no? A mí mismo me ha pasado que veo una estructura y digo, no, está sobredimensionada, se puede optimizar, pero va por ahí, ¿no? Y todo esto hace que la autoconstrucción, porque, o sea, cuando el cliente te lo dice a ti, tienes la capacidad de refutarlo, pero probablemente se lo dice a un maestro y el maestro dice, tiene toda la razón usted, vamos a ahorrar los dos. Yo ahorro trabajo, usted ahorra material, la obra sale más rápido, no pasa nada si le quitamos este refuercito de acá, la viga funciona igual, o yo he hecho estas casas antes y no ha pasado nada. Y yo creo que el tema estructural, así como puede haber 2 terremotos y no pasó nada, puede haber un temblor súper liviano y es donde se generan las fallas estructurales, etcétera, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho por ahí el tema de las fallas estructurales por autoconstrucción. ¿Y le ha pasado en algún caso de que sea al revés? En vez de colocar menos acero, una familia diga, ya tengo una casa de 2 pisos y le voy a colocar de 1 pulgada de acero porque quiero que resista todos los terremotos habidos y por haber? No a ese nivel, pero sí me ha pasado que por experiencia, o sea, he sacado la referencia de kilos de acero por metro cuadrado y presenta cierta dimensión,
sobredimensionamiento, pero al momento de decirle al cliente, podemos optimizar esto, me ha dicho que no, simplemente que no, que él confía en el cálculo estructural que se ha hecho y que prefiere que se construya así, ¿no? Entonces, sí genera un sobrecosto de proyecto y bueno, no es que reduzca el riesgo estructural, simplemente está mucho más segura de lo que es, ¿no? Pero también se presenta el caso, entonces, como te digo, ¿no? La construcción es una industria conocida por la variabilidad, a diferencia de la manufactura y de otras industrias, ¿no? Que se maneja más por procesos y bueno, a pesar de que cada vez la construcción se está abocando más a este tema y por eso aplicamos Lean, por eso teoría de lotes, hacer que los métodos sectorizados, trabajos productivos como flujos y procesos, etcétera, no se compara, ¿no? Porque todos los proyectos son diferentes, a diferencia de la manufactura, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto hace que la variabilidad te mueva absolutamente todo y sí, pues, ¿no? Genera, no hay como que una referencia exacta de proyectos. Tú no puedes decir, yo hice este proyecto igualito a 2 cuadras porque estás excavando y te encontraste otro tipo de suelo y eso te cambia todo el proyecto, ¿no? Entonces, eso hace también que la industria no tenga tanta productividad como el resto de industrias y tiene que ver con la vivienda, ¿no? Porque al final estamos hablando de costos. Entonces, no tener referencia a otros proyectos hace también que varíen los proyectos en sí, ¿no? O sea, desde el diseño hasta la construcción. Exactamente, ningún proyecto de construcción es igual al otro, aunque sea mi vecino, el tipo de suelo puede Ajá. variar. Y además hay otra cosa, de que muchas veces pensamos, pero ¿por qué la construcción tiene tantos errores? ¿O por qué cambia tanto o varía tanto? Es por el mismo hecho de que todos los diseños son diferentes, diferentes cargas, diferentes diseños estructurales y también la parte arquitectónica y el tipo de suelo. Es por eso, como usted dice, la manufactura, que dicen ya colocar una pieza y se va a colocar esa misma pieza 100 veces en el mismo lugar, la construcción no pasa eso. Y actualmente ya estamos hablando de lo que es la industrialización de la construcción Ujú. industrializada 4.0, pero ¿qué es lo que impide a la construcción informal poder implementar, por ejemplo, la sectorización, la teoría de lotes, el Lean? Yo creo que es un tema de falta de capacitación y digo capacitación Ujú. haciendo énfasis en que no es una falta de capacidad, porque, por ejemplo, he tenido maestros súper capos, súper preparados, que se alejan de la idea de que sectorizando avanzas más rápido, o sea, simplemente no lo quieren entender. Pero he tenido otros que, o sea, han descubierto o han podido ver que realmente genera pues mayor productividad, ¿no? Y que les Claro. conviene a ellos, porque generas un entregable más rápido, tienes la oportunidad de generar valor sobre lo que estás haciendo, porque literal acercas mucho tu producción a una línea de producción, ¿no? Entonces creo que es un tema de capacitación, de mostrarle nosotros como profesionales, por decirlo así, a las personas que no lo manejan todavía, que efectivamente la construcción puede cambiar, ¿no? Acercarse más a lo que tú dices, que es la industrialización en el Perú. Ahora estamos manejando mucho el tema de prelosas, previgas, y en España, por ejemplo, ahora manejan ya el tema de la industrialización en 3 dimensiones. Hay una empresa que fabrica baños completos, prearmados, y luego es montarlos como si fuera una torre de Legos, e incluso departamentos completos, ¿no? Y va a terminar pasando eso por el mismo hecho de que la ciudad cada vez tiene menos espacios para construir. Entonces vamos a terminar construyendo en plantas industriales y luego instalando la vivienda en el centro de la ciudad, ¿no? Y lo que logra eso es mitigar también muchos temas de calidad, por ejemplo, porque al construir en una fábrica tienes muchos mayores controles de calidad, propiamente dicho, tienes equipamiento para eso. Entonces, creo que la construcción sí se está abocando hacia ese punto y lo único que va, digamos, a lograr es que la gente se tenga que capacitar para lograrlo, ¿no? O sea, va a evolucionar a un punto en el que el que no está capacitado simplemente no va a poder construir. Y este es un mundo ideal, ¿no? Porque luego viene la otra cara de la moneda, que es la gente que simplemente dice, no, mi papá y mis abuelos toda la vida me han dicho que el maestro es más barato y que me construyo con calidad y voy con el maestro, ¿no? Pero creo que es un tema de capacitación y de conversar, ¿no? Creo que de difundir buenas prácticas, de tratar de llegar a las personas por diferentes medios, porque ahora
digamos, todo se puede hacer por internet, creo que tiene una influencia directa positiva en la cultura general de la gente con respecto a la construcción, ¿no? Eso es muy cierto, porque hay muchas personas que dicen, ese maestrito ha construido más de 100 casas y ninguna se ha caído. Y de él confío, pero hay un poco de esa parte de ignorancia que puede haber construido 100 casas, pero no ha pasado ese al lado de que los que estamos en la universidad llevamos la teoría, llevamos la experimentación, llevamos el método científico de por qué pasan las cosas y lo estudiamos más a profundidad. Si bien dicen de que apenas salimos de la universidad, tiene cero experiencia, pero tiene la parte teórica que a veces, muchas veces, los maestros ignoran o no lo quieren conocer porque ellos se van a la parte más de lo construí una vez, 2 veces, 3 veces y sí funciona, pero ¿qué pasa si viene un sismo y no funcionó ese diseño de 3 aceros en una columna? Entonces hay que ser mucho más aperturados, creo que a los conocimientos para poder entender que la informalidad no solamente viene de una falta de recursos económicos, sino también una falta de no querer aprender más allá de la teoría y más allá sobre todo de lo del día a día, porque eso es lo que nos falta un poco en nuestra sociedad. Ingeniero Fabricio, si usted tuviera que implementar 3 ideas concretas para poder reducir la informalidad en nuestro país, ¿cuáles serían? Eh, bueno, de parte del sector privado, creo que se debería invertir más en capacitación gratuita, Uh-huh. de pronto crear plataformas virtuales en las que la gente pueda acceder y conocer un poco más sobre las buenas prácticas de construcción, ¿no? Que los ayuden a entender que, por ejemplo, un cimiento de 30 centímetros sobre el nivel del suelo está mal, pues, ¿no? Y explicarles el por qué. Como tú bien decías, es acercarlos un poco más a la parte técnica que nosotros adquirimos en la universidad, pero que no todos pueden hacerlo, ¿no? Desde la empresa privada creo que también podría generarse un banco de maestros capacitados, por ejemplo, ¿no? Teniendo en cuenta la realidad actual, yo pienso que es muy difícil generar un cambio cultural súper rápido, ¿no? Entonces, si bien no podemos en este momento decirle a todo, cambiarle la mente a todo el mundo y decirles, no, la construcción o la autoconstrucción no está tan bien, puedes acercarte más a esta empresa que te puede ayudar a construir, sí podríamos generar un banco de maestros capacitados a los que la gente tenga acceso y sepamos que tienen respaldo técnico, ¿no? Que si bien son maestros, han tenido una capacitación considerable, tienen referencias técnicas, estamos seguros de que pueden construir bien, etcétera, ¿no? Y creo que el Estado también tiene mucho que ver, ¿no? En la parte de la mitigación de la autoconstrucción, desde el hecho de dar más acceso a las personas, y me refiero enteramente a la economía, para generar créditos hipotecarios, ¿no? De repente reducir los requisitos para acceder a préstamos o algo así, y eso, ¿no? Creo que por ese lado también el Estado tiene mucha participación, y bueno, desde el lado de la formalización también, porque muchas veces yo lo he escuchado, ¿no? Los maestros dicen, no, que yo no quiero abrir mi empresa porque tengo que pagar impuestos, después tengo que girar facturas, etcétera. Y es lo mismo, ¿no? Creo que vuelvo al mismo tema de que el tema es cultural, es un tema de capacitación, pero también realmente ver que, y eso es un tema, creo que de otra conversación, ¿no? Pero saber que los impuestos que uno paga realmente se usan para lo que deberían utilizarse, ¿no? Es un tema netamente político, económico, social, pero es real, ¿no? Entonces, tiene influencia directa y se puede ver así, ¿no? En cómo se desarrollan todas las industrias. Bueno, estamos conversando sobre la construcción, pero se puede ver ahí. Creo que el Estado sí tiene un rol súper importante en la reducción de la autoconstrucción y que sí hay mucho que hacer, ¿no? Creo que, de nuevo, es un tema de capacitación, es un tema de difusión de buenas prácticas y de colaboración, ¿no? Que ahora se habla mucho. Entonces, realmente colaborar como país entre los profesionales, los técnicos, los no profesionales y la gente en general para reducir la autoconstrucción, ¿no? Y usted ha estado en
en Europa estudiando su máster en gestión de edificaciones. Coméntenos desde su perspectiva de Europa, que es uno de los continentes más desarrollados a nivel mundial, con gestión y desarrollo de la sostenibilidad en edificaciones verdes y además en todo lo que son políticas de construcción muy avanzadas a comparación de nuestro país. ¿Cómo usted visualiza a nuestro país dentro de 10 años o dentro de 20? Mira, es una opinión personal, ¿ya? Pero yo pienso que los latinos en general tienen mucho potencial a nivel de, criollamente, lo que se dice viveza, ¿no? O sea, tenemos mucha capacidad para resolver problemas muy rápido. Entonces, creo que enfocando esta habilidad, por llamarlo así, hacia el desarrollo de las buenas prácticas, podemos avanzar mucho más rápido, ¿no? Mira, por ejemplo, yo he vivido en Valencia, en España, y actualmente tienen un problema de vivienda. No se considera la cantidad de inmigrantes y muchas otras cosas que hacen que la gente no pueda acceder a la vivienda, siendo un país desarrollado, como tú dices, ¿no? Entonces, no es ajeno a los problemas que tenemos aquí, pero lo que sí presentan es un tema de capacitación para la gente en general en temas de vivienda, ¿no? Y es por eso que se alejan de la autoconstrucción al punto de que es muy difícil, por ejemplo, ahora que consigas una persona que sepa de gasfitería en España. Son muy buscados por el hecho de que no hay, simplemente la gente ha estudiado, su economía fue mejor después de una crisis que tuvieron y ahora todos son profesionales, ¿no? Entonces, creo que va por ahí. Yo creo que el Perú tiene mucha capacidad técnica en toda la gente y eso, ¿no? Ganas de progresar, como se dice comúnmente, y creo que bien dirigido, enfocándose en campañas o en políticas de mejora real, en la que colabore la industria con la sociedad, la parte pública, la parte privada y de nuevo la sociedad. Creo que sí podemos llegar a buen puerto, ¿no? Te lo digo porque en todas las empresas en las que he trabajado, yo me he podido dar cuenta que la gente quiere progresar, ¿no? Todos van a trabajar por algo, tienen una misión diaria, ¿no? No sé si familiar, de crecimiento personal, crecimiento académico, crecimiento económico. Entonces, creo que esa base bien dirigida puede llevarnos a un desarrollo sostenible, ¿no? A tener mejores resultados cada vez y reducir esto real, ¿no? Que es la autoconstrucción. Y finalmente, ingeniero, lo que usted menciona es muy importante porque conocemos Europa, que es súper desarrollado, pero no conocíamos esa parte que también aquí, por ejemplo, si necesitamos un gasfitero, vamos a la esquina y hay un letrero que dice gasfitero, se necesita electricista y llamen a este número. Y entonces es súper sencillo acá en Perú y puede ser que también en Latinoamérica en general. Y finalmente, los chicos piden consejos de todos los profesionales que entrevistamos en el podcast de SEMA Conecta. Y ellos siempre preguntan, ¿qué consejos nos daría a los que estamos en la universidad, ingeniería civil, estamos en arquitectura, en mitad de ciclo, ya unos cachimbos y otros por terminar? ¿Qué consejos les daría que le hubieran gustado a usted escuchar cuando estaba también estudiando en la universidad? Yo creo que el principal consejo es que tengan conciencia de que la carrera tiene mucho impacto social, ¿no? Que desde el que hace una carretera puede conseguir conectar un pueblo que no tenía posibilidades a de la nada, crear puestos de trabajo, como tú bien decías, ¿no? Transportar su propia comida, etcétera, hasta el que construye edificaciones que puede entregar el departamento a dos jóvenes que acaban de casarse y están progresando, ¿no? Entonces, realmente la carrera tiene impacto social, desde la arquitectura hasta la ingeniería civil, específicamente la construcción, ¿no? Entonces creo que tener conciencia de esto nos ayuda a pensar mucho más en que hacemos las cosas por algo, ¿no? No solamente, porque termina siendo también un negocio, la construcción no solamente es yo voy, cumplo mis 8 horas de trabajo, que casi nunca son 8, siempre son más, pero solo lo hago por eso, ¿no? Sino que realmente cuando se concluye un proyecto inmobiliario, por ejemplo, estás abriendo la posibilidad de generar 200 departamentos y probablemente vivan 200 familias. Entonces, sería mi consejo que todos los que están estudiando estas carreras tengan en claro de que la profesión implica responsabilidad, pero
también tiene un alto impacto social, ¿no? Eso es muy importante porque a veces estudiamos por pura inercia y también con monotonía. Por ejemplo, estudiamos un curso, las fórmulas, lo aprendemos, damos el examen, aprobamos, seguimos con el otro curso y así avanzamos la malla y no concientizamos que estamos estudiando una carrera que va a impactar a la sociedad y no solamente a las personas que vivan, sino también a todos los stakeholders que van a verse involucrados en ese proyecto. Y es muy importante, chicos, que siempre veamos ese lado humano de la carrera, porque si solamente lo enfocamos en la fórmula, que la fórmula del canal, que la fórmula sísmica, que la variante X, Y y Z, no vamos a disfrutar más allá de los números, sino vamos a tener esa presión de aprobar y no vamos a aprender conscientemente. Así que, ingeniero, muchísimas gracias por todos los conocimientos, experiencias y sobre todo consejos que nos ha compartido en este podcast. Estamos muy contentos de tenerlo y porque acepte nuestra invitación a esta entrevista. Y coméntenos en qué canales lo podemos encontrar para mandarle alguna pregunta, por favor. Bueno, no, gracias a ustedes, Camila, te agradezco mucho de verdad, como te comentaba, me parece muy interesante y muy bueno este tipo de canal de comunicación que nos acerca mucho a todo el que quiera verlo, ¿no? Entonces, agradecido contigo por la oportunidad de hablar un poco. Bueno, está mi LinkedIn, cualquier duda o consulta, háganla por ahí, lo pueden poner en comentarios. Y nada, te reitero el agradecimiento por generar este espacio para compartir el poco conocimiento que se tiene y nada, dispuesto a, si se necesita de nuevo, conversar para lo que necesiten. Muchísimas gracias, ingeniero Fabricio. Entonces será hasta la próxima oportunidad. Cuídese. Gracias, Camila. Chao.